Hay situaciones en la vida en la que nos desanimamos, nos llenamos de pesimismo y perdemos el entusiasmo por la vida. Cuando estas situaciones pasan en nuestra vida, no nos damos cuenta de tantas cosas positivas y buenas que hay en nuestro corazón. Y sobre todo, desde la fe, no nos damos cuenta de la presencia viva del Señor en nuestra historia, en la realidad personal que cada uno de nosotros vive y en la historia también de la comunidad y de los pueblos. Y el desánimo, la falta de ánimo, nos oculta la realidad para seguir hundidos y para seguir frustrados en nuestra vida, sin ganas de nada y sin ganas de luchar. Es precisamente lo que hemos escuchado en el Evangelio. Aquellos dos discípulos de Jesús, pasada la muerte del Señor en Jerusalén, en el monte Calvario, regresaban a sus lugares sumidos en la desesperanza, sumidos en la tristeza, hundidos en la frustración y sin ganas de nada. Y cuando en el corazón nuestro hay pesimismo, hay derrotismo, tenemos la capacidad de contagiar a los demás de ese pesimismo, de esa falta de ánimo y de esa frustración que sentimos. Y entonces, como disco rayado, vamos repitiendo la misma cosa, aún en las cosas de la fe. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad en la fe es una mentalidad cerrada, es una mentalidad donde el Señor no está presente, y no está presente no porque Dios quiera que sea así, es que la cerrazón de mis criterios, de mis modos de pensar, no me hacen ver la presencia de Dios en la alegría, en el entusiasmo y en las ganas que tiene otra gente de vivir en el Señor. Y entonces somos negativos, somos criticones y no nos damos cuenta
que el Señor actúa más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Y fíjense que tal era el estado de estos dos discípulos, que como acabamos de escuchar, ya habían oído que el Señor había resucitado. Ya otros les habían contado, pero el ambiente general de pesimismo, de falta de ánimo, también se había regado un poco en el corazón de algunos discípulos de Jesús. Esto iban hablando. La primera cosa, nuestro Dios, el que vive, el que ha resucitado, el que ha vencido la adversidad de la muerte, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y vivo y resucitado, hace camino junto con nosotros en la historia. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se puso a caminar con ellos. Y ellos le preguntan, ¿sos el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Claro que el Señor lo sabía. Si Él lo había vivido muriendo, pero ellos se quedaron en Viernes Santo. Como mucha gente se queda en Viernes Santo. Entra la procesión del Santo Entierro y ya pasó la Semana Santa y nada de resurrección. Se habían quedado en Viernes Santo, en la tristeza, en el dolor, en el pesimismo, y se les había olvidado lo que el Señor había dicho, que 3 días después iba a resucitar. Y Jesús les pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué vienen hablando? ¿Qué cosa? Nosotros esperábamos. Miren, mis hermanitos y hermanitas, si yo esperaba, lo que yo espero es poca cosa. Quiero encasillar a Dios en mi propia mente, y Dios escapa de nuestra propia mente, porque los caminos suyos son distintos a los caminos nuestros que creemos que son seguros. Es que yo lo sé, es que yo me preparé, es que yo tal cosa. Mente cerrada y orgullosa. Nosotros esperábamos, miren mis hermanos y hermanas, nuestro Dios no es el Dios del que yo esperaba, del que yo pensaba, del que yo quería. Y esto los tenía ciegos. ¿Quién era el que se puso a caminar con ellos en el camino? ¿Quién era? A ver, Roberto, ¿quién era? El Señor vivo y resucitado. Pero tenían velado el corazón y por eso no se dieron cuenta de la presencia del Señor. Y el Señor, miren, empieza ¿a qué?
a explicarles que todo eso era necesario, como habían dicho los profetas, que todo eso tenía que pasar, pero que al tercer día resucitaría. Es que miren, hay personas que aunque se les aparezca Jesús, no se dan cuenta, porque tienen la vela de su necedad que no les permite ver. Ya siguiendo el camino, ¿qué hace el Señor? Simula, hace el mate de que va a seguir. Y aquí empieza el camino de la conversión en la esperanza a la realidad que les va a llevar a descubrir la presencia del Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quizás sea lo que ustedes y yo tenemos que decirle siempre al Señor. Quédate con nosotros, Señor, pero abriendo los ojos del corazón, abriendo los ojos de la fe para descubrir al Señor, que no está lejos de la realidad, iba haciendo camino con ellos. Y lo invitan a comer. Y como lo había hecho otras tantas veces, el Señor toma el pan, bendice y agradece, y entonces se cayó la venda del corazón y descubrieron al Señor. Pero al momento el Señor desapareció, pero lo habían encontrado. Lo reconocieron al partir el pan. Pregunta concreta y directa para cada uno de ustedes y que yo también me la hago. ¿Cuál es la venda que yo tengo en mis ojos y en mi corazón para no darme cuenta de la presencia viva del Señor resucitado aquí y ahora? Si es la venda de la necedad y del orgullo, por favor, señora, por favor, joven, quítese esa venda, porque nunca va a encontrar al Señor, aunque diga que lo tiene en su corazón. Es que no se ve por los gestos de la vida, no se ve por las cosas que nosotros vamos viviendo. Es necesario decirle al Señor, quédate con nosotros. Entonces, en las circunstancias de la vida que yo voy viviendo en el cada día, en este momento de la Pascua, para que no sea un anuncio formal de la Pascua, resucitó el Señor, aleluya, aleluya, y la vida sigue igual. Mentira que haya resucitado el Señor en su vida. Usted sigue muerto, aunque el Señor vive. Entonces no se trata de una proclamación en la fe de modo formal, de las cosas que yo me he aprendido de memoria, pero que no han bajado al corazón. ¿Por qué? Porque no me están transformando. Y ahí no encontramos al Señor que vive. Lo tenemos sepultado en el corazón. No porque no haya resucitado, es que mi corazón sigue muerto. Y entonces tengo que decirle al Señor, quédate conmigo, Señor. Y miren, ¿cómo encontramos al Señor? Claro que lo encontramos en una fe viva, cuando nos damos cuenta de su presencia.
Claro que lo encontramos cuando nos damos cuenta en la fe que Él va haciendo camino con nosotros en nuestra historia. Claro que encontramos al Señor en su palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Explicarles las Escrituras. Y claro que encontramos al Señor en la Eucaristía, como los discípulos de Emaús. Pero ¿cuáles son las consecuencias de encontrar al Señor? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Si aquellos habían hecho primero el camino de la desesperanza, el camino de la frustración, el camino de la falta de ánimo. Miren, el que tiene fe y ha encontrado al Señor, hace el camino de regreso. ¿Qué quiero decir con esto? Desanda el camino chueco que ha hecho en su vida y desanda el camino chueco que ha hecho en su vida para poder ser testigo de la resurrección de Jesús. ¿Cuántas veces, mis hermanos, seguramente yo más que ustedes, tengo que desandar el camino? El hecho de que sea sacerdote no quiere decir que la vida mía funciona automáticamente. Tengo que convertirme y vivir la fe. Y cuando uno se va convirtiendo, entonces uno desanda el camino. Si a aquellos les tocó desandar el camino del esperábamos, del creíamos, el camino de la tristeza, una vez encontrados con Jesús, hicieron el camino del ánimo, el camino de la esperanza, y fueron ellos también a dar testimonio de que el Señor estaba vivo y había estado con ellos, y que lo descubrieron en la fracción del pan. Aunque, dice el Evangelio, que cuando el Señor les predicaba la palabra, su corazón empezaba a arder. Pero ¿cuántas veces ustedes y yo no damos arrancón de macho viejo? Empezamos, pero no seguimos. ¿Será que de verdad nos ardía el corazón? No nos ardía nada, hombre. No nos ilusionemos. No nos ardía nada. ¿Por qué? Porque no perseveramos. Y porque no perseveramos, no desandamos el camino chueco que hemos llevado en la vida y convertirnos en testigos de esperanza. La segunda lectura, San Pablo nos decía que debemos buscar los bienes del cielo, teniendo los pies en la tierra, en la realidad, y buscando los bienes del cielo, vamos a ser más justos, vamos a ser más humildes, vamos a ser más sencillos, vamos a trabajar por el bien común y no voy a seguir encerrado en mi propia cápsula de falsa santidad. Porque hay gente que se cree mejor que otros. No ha entendido el misterio de la resurrección del Señor. Entonces, es en la vida donde nosotros tenemos que testimoniar con palabra y con actos a Jesús que vive. Y como dice San Pedro en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, a Jesús de Nazaret que pasó haciendo el bien. Y el mayor bien que el Señor ha hecho es ofrecer su vida por nosotros en la cruz, morir
pero desde la muerte misma vencer la muerte resucitando. Digámosle al Señor en esta tarde de domingo de Pascua: Señor, quédate con nosotros y quédate con nosotros. Digamos otra vez, ustedes tomaron la iniciativa: Señor, quédate con nosotros y ser testigos suyos en el mundo que necesita testigos de verdad. ¿Cuánta mentira hay? ¿Cuánta injusticia hay? ¿Cuánta muerte hay? ¿Cuánto engaño hay? Es ahí donde el Señor quiere que nosotros seamos testigos suyos, testigos de esperanza, y la esperanza en Jesucristo resucitado no defrauda.